Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos más negocios, les habla María Dolores Arias y hoy no va a poder estar con nosotros Chepe Ascoli, le mandamos un saludo donde está. Tuvo una situación en la cual pues, le impidió no estar con nosotros, lamenta mucho no poder compartir con todos ustedes, pero vamos a hablar acerca del tema de las juntas directivas en las empresas familiares. Estamos ya, nuestro invitado está por llegar, con quien vamos a estar platicando al respecto. Y hoy quiero platicarles acerca de un tema que me parece muy importante, porque por lo general cuando hablamos de empresas familiares, hablamos de la parte de la fortaleza de la empresa, que al ser familia uno está identificado con la empresa, uno se siente pues comprometido, no solo involucrado, sino comprometido con la empresa, y esto hace que pues se dé esa milla extra. Pero por otro lado también está la otra parte o la otra cara de esta moneda, en el cual hay pues una línea muy difusa en la separación entre empresa familiar y la empresa como tal, en ponernos de acuerdo, en lograr esta gobernanza dentro de la empresa familiar. Y hoy quiero compartirte un artículo que habla acerca de cuáles son los crecimientos o cuáles son esos pasos que hay que dar para que la empresa crezca. Entonces, y en especial, pues obviamente hablando de empresas familiares. Así que los 3 pasos o las 3 cosas que debes considerar en tu empresa familiar o en tu empresa para crecer, el primero es obviamente la familia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es entender, y más que entender, definir cuál es el compromiso que tiene la familia con la empresa. Y en este caso es establecer, pues como les digo, ese nivel de compromiso con el negocio, aceptar por un lado que llega un momento en que ya esta manera de llevar el negocio, como solemos decir, al llegue, o sea, al día a día, ya no funciona. Y que si quieres crecer, y crecer de forma, pues, ordenada, de tal forma que el crecimiento no mate a tu empresa, pues lo importante es aceptar que planificar es el instrumento adecuado para lograr este crecimiento. Y obviamente aumentar las probabilidades de que la empresa se mantenga en el tiempo. La pregunta es que uno debería responderse en este momento para identificar el nivel de compromiso que hay con la empresa, es si los miembros de la empresa están de acuerdo con los compromisos que implica pues sentarse a planear y seguir el plan. Si están dispuestos a brindarles el tiempo a la empresa y la dedicación para salir adelante. Si tienen las capacidades para liderar el proceso de planificación y luego el de ejecución. ¿Quiénes tienen esas capacidades? ¿Quiénes van a hacer qué cosa? Definir esos roles. Si están dispuestos a ser honestos con sí, voy a trabajar para lograr el crecimiento de mi empresa. Y es todo este compromiso y toda esta introspección y toda esta reflexión que se debe hacer en familia para entender cuál es el alcance de lo que se quiere lograr. Segundo, después de que decidimos que queremos crecer, que vamos a realizar un plan para ese crecimiento, pues primero hay que saber dónde estamos y cómo está también nuestro entorno. Es importante que este compromiso de la familia se vea complementado con un análisis objetivo de la situación del negocio. ¿En qué ciclo de vida está la empresa? ¿Cuál es el modelo de organización interna? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo están los estados financieros? Y esto es bien importante. ¿Cómo están las finanzas de la empresa? ¿Cuál es la participación que tienen de mercado? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas debilidades, las oportunidades? ¿Hacia dónde deberían crecer? Analizar cuál debería ser ese aumento de la productividad, la capacidad que tiene la familia o la disponibilidad que tiene la familia para reinvertir lo que genere la empresa y si va a ser suficiente para el crecimiento que se quiere alcanzar. Y esto lo hemos hablado varias veces aquí en estos micrófonos,
el separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa, porque muchas veces no hay empresa que aguante cuando los gastos que financia son los gastos de la familia y no hay una separación. Entonces, entender cuál es el modelo de gobernanza que va a existir, si están dispuestos a ese modelo de gobernanza, la transparencia en el manejo de la empresa. Todo esto es la parte de la realización del diagnóstico de la empresa para saber hacia dónde deben planificar. Y después, como estamos hablando de cómo crecer, pues entonces después encontrar esas alternativas de negocio. Analizar las diferentes oportunidades que hay en el mercado, la posibilidad de desarrollar o no nuevos productos, si es necesario desarrollarlos o si hay que madurar los que ya se tienen, si hay que renovar los que se tienen, si no se les ha dado esa oportunidad porque no se han mercadeado bien, porque no se han hecho una buena distribución, por lo que sea, entender cuáles son esas oportunidades que hay con lo que se tiene y si hay necesidad de desarrollar cosas nuevas, y también cómo mejorar la organización interna, la gobernanza. Y, por ejemplo, si están pensando en ampliar la cobertura geográfica, cómo lo deben hacer para poder entonces desarrollar este plan y tener en cuenta hacia dónde quieren llegar en largo plazo y las fortalezas que cuentan dentro de la familia para lograrlo. Así que estos son son 3 elementos importantes que debes considerar si quieres hacer crecer tu empresa. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos allá a platicar con nuestro invitado acerca de los pros y los contras de tener juntas directivas en las empresas familiares. Regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Y estamos en Más Negocios y quiero aprovechar para hablarte acerca de Ficosa, el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre, gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, decile que sí a hacer realidad eso que más quieres. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión y a quienes ya se encuentran también conectados o quienes nos van escuchando por la 102.1 FM. Muchas gracias. Recuerden que transmitimos por facebook.com/libertopolis.com. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis y por Twitter @Libertópolis. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias a quienes ya comparten. Saludos a Edwin Morales. Un gran abrazo para ti y gracias por compartir. Y ya está con nosotros nuestro invitado, William Olislager, con quien vamos a platicar acerca de las juntas directivas y cuáles son esos beneficios, los pros y los contras de tener juntas directivas en empresas familiares, en especial cuando hay ese cambio en generaciones. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una empresa familiar y ahorita se está dando el cambio de mando. Mi hermano es el que maneja la empresa y él ha manejado la empresa por muchos años, pero mi papá ya quiere que haya una sucesión. La empresa siempre se ha manejado muy bien en el asunto contable, financiero, bajo la supervisión de mi padre y mi hermano. Y ahorita ya se están haciendo los cambios ya se hicieron los cambios para una junta directiva. Es muy importante, en mi punto de ver, que esto se haga para las empresas familiares, para que después no hayan problemas y que todo el mundo, los socios, estén enterados y que de una vez se platiquen las políticas de sucesión, para que en el futuro todos estén de acuerdo. También es importante, si es posible, que el socio fundador esté de acuerdo con todas las políticas que se van a llevar a cabo, y es mejor que esté en vida para que sea un mediador
y que se haga la voluntad realmente de lo que él quisiera en el futuro para la empresa. Es tan importante esto de la junta directiva y el orden, porque la mayoría de empresas familiares mueren en la segunda o tercera generación. Así es. Y no hay continuidad. Dijiste algo muy, muy interesante que me llamó la atención en cuanto a que es muy importante o es muy valioso que que el fundador de la empresa esté presente en estas decisiones de la sucesión y en las políticas de sucesión para establecer un lineamiento y una guía. Esto supongo que ayuda a también evitar entre lo más posible fricciones de qué habrá querido y también quedar muy claro en cuál es su deseo. Suposiciones. Evita suposiciones y por otro lado establece una guía. Correcto. Por ejemplo, nosotros contratamos a una empresa para que nos ayudara a esto en la situación de las empresas familiares, donde ellos ya tienen mucha experiencia y fue una guía muy valiosa para ordenar las ideas de todos. Inclusive se habla de los derechos familiares para poder trabajar en la empresa. Se ponen los lineamientos exactos, sin ambigüedad, de el tipo de, diríamos, de estudio o de cualidades que se necesitan para estar en la empresa. No necesariamente por ser familiar tiene el derecho de trabajar en la empresa. También se pone el lineamiento de edad y experiencia, ¿sí? Eso es importantísimo. Y al principio es bien duro, porque la juventud, divino tesoro, y especialmente con estudios recién realizados en la universidad, pues están más al día con ciertas situaciones, pero no tienen la experiencia. Entonces, en la familia, nosotros decidimos que tenían que tener cierta experiencia fuera de la empresa y ciertas calificaciones de estudios para llevar o tomar alguno de los cargos en la empresa. También se habló que el tiempo y edad de retiro. O sea, también no solo el ingreso, sino el retiro. El retiro. Muy pocas veces. De los familiares en la empresa. Se pone una edad y está a revisión de la junta directiva cuando esa edad llegue. O sea, es muy importante tener todos los puntos claros al respecto. Y obviamente supongo que en todas estas discusiones pues van saliendo muchas, hay diferencias, en otras son más fáciles, en unas llegan a un acuerdo muy rápido y en otras pues me imagino que hay más conversación al respecto. Hay conversación, pero la ventaja yo les digo y recomiendo contratar a una empresa que tenga experiencia en este tipo de situaciones porque se vuelven mediadores y ellos no tienen ningún tipo de interés de personalidades en la empresa. O sea, no les interesa quedar bien con nadie. Con nadie. Y ponen muchos ejemplos. Inclusive, si se requiere, ellos pueden participar en las juntas directivas por cierto tiempo para, si no hay experiencia, llevar el orden de las juntas directivas. Inclusive expresar opinión sobre ciertas decisiones que se toman en la empresa. Por supuesto, este tipo de gente tiene que ser profesional porque se enteran de muchos detalles, intimidades de la empresa en las juntas directivas. O sea que por lo que me estás contando, William, no solo es tener una junta directiva, sino además es aceptar gente de fuera de la familia en la junta directiva. Es que es necesario, porque en la junta directiva normalmente
no se tiene las personas idóneas o las mejores características en la junta directiva. Entonces es bueno importarlas, por supuesto con un pago o dieta, como le quieran llamar, para que esta misma persona asesore y tenga otro punto de vista sin tener que quedar bien con nadie durante la junta directiva o en la junta directiva. Además, digamos, en asuntos financieros es bueno tener en la junta directiva una gente que sea experta en finanzas, por ejemplo, o en impuestos, o en mediación de conflictos, o dependiendo qué tipo de empresa sea, inclusive laboral. Depende cuál es el giro de la empresa. Pero yo sí sugiero, vale la pena esa inversión. La ventaja es que de esta manera, con buena asesoría, se evita mucho conflicto de intereses en la empresa, porque es un punto de vista objetivo. Yo sí recomiendo esto y no necesariamente todo va a salir bien, porque depende cómo esté la relación familiar y los intereses que cada quien tenga, ¿verdad? Normalmente uno de los familiares o dos son los que manejan la empresa. Uh-huh. Y entonces ya cuando empieza con una junta directiva formal, ya las decisiones se toman más lentamente y consensuadas. Y normalmente cuando no hay una junta directiva, las decisiones se toman muy rápidamente. Por supuesto, las decisiones se toman muy rápidamente porque la persona que maneja la empresa está en el día a día de la empresa, sean buenas o malas, ¿verdad? Y esperemos que en la empresa familiar, si el que está manejando la empresa familiar tenga honestidad e integridad, porque si no, ahí sí brinca cualquier situación en los estados financieros y en los gastos, y esto se mira y realmente es una radiografía de la empresa. ¿Cómo? Hay dos preguntas que me fueron surgiendo conforme hablabas. Una era con respecto a cómo, si fue este deseo del fundador de hacer una sucesión y establecer ya un proceso de sucesión el que genera esa necesidad de la junta directiva, o fue por otra razón el darse cuenta necesitamos una junta directiva. No, la situación es que el fundador de la empresa siempre fue muy ordenado. Uh-huh. Y estaba acostumbrado a juntas directivas. Ah, ok. Entonces ya se vio la necesidad de hacer una junta directiva realmente para el proceso de sucesión. El fundador era el mayoritario y ahora ya se dividen en varias personas las acciones. Entonces tiene que haber un consenso. Inclusive ahora que hay junta directiva, ha mejorado muchísimo la toma de decisión y la administración. Se ha visto más objetiva, se ha visto con varios puntos de vista. Hay cosas que se han mejorado. Eso está claro. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos entonces de esa junta directiva, cómo toma la decisión de integrarla, cómo se decide quiénes van a integrar la junta directiva, porque puede haber más familia que elementos en la junta directiva. De eso vamos a hablar cuando regresemos del corte. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales.
Regresamos a más negocios. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión y estamos hablando acerca de las juntas directivas en las empresas familiares y platicábamos con respecto a por qué es importante tener estas juntas directivas y la pregunta que te hacía William era con respecto a cómo decidir quién va a integrar la junta directiva, porque por lo general hay más sillas, hay más familia o socios o accionistas que sillas de la junta directiva. Entonces, algunos se quedan fuera o muchos se quedan fuera. Bueno, hay varios casos. Depende del tamaño de la familia. Si es la primera línea o segunda línea. En la primera línea son los hijos los hijos sucesores del socio fundador. Ustedes pueden ver lo que ha hecho la cervecería, por ejemplo, pero esa es una mega empresa ya. En una empresa pequeña, pues la línea primaria, sucesoria, tiene derecho a tener un representante en la junta directiva, aparte de los directivos que sean contratados. Pueden ser hijos, pueden ser esposos, y si no son esposos o hijos, puede ser alguien que se le dé el voto de la misma junta directiva para tomar esa decisión o voto en la familia. Digamos, si fueran 5, pueden ir los esposos, ¿verdad?, que tienen el derecho o tienen la representación del socio, o un hijo que tenga también el derecho de voto por el socio. Normalmente en las juntas directivas pues hay que buscar las personas más idóneas y que tengan más conocimiento del negocio, pero en algunos casos no será de esa manera. Pero la ventaja es que se irá enterando la persona que no tiene la experiencia del giro del negocio y cómo se está manejando. La otra situación que es muy importante son las auditorías, para que la junta directiva tenga una radiografía exacta de cómo está el negocio y cómo se está manejando el negocio financiero. Y esta tendría que ser una auditoría externa y debería hacerse una al año. Que esto es parte de las decisiones que toma la junta directiva. Por supuesto. Porque cuando estamos hablando que si por lo general uno de los familiares maneja la empresa, ¿cómo es hacerlo de tal forma que no digas, están dudando de mi honorabilidad y de la forma en que llevo la empresa? Ese es el tema que estamos platicando durante el receso. Tiene que ser, el que esté manejando la empresa tiene que ser una persona, ¿cómo les podría decir? Una persona profesional. Porque cuando le hacen una auditoría a la persona que está manejando y es un hermano o pariente y toda la cosa, se puede tomar de dos formas. O creen que soy ladrón, o la otra es, qué bueno que me están haciendo la auditoría, porque yo quiero demostrar que esto está manejado correctamente, ¿verdad? En la auditoría también, normalmente cuando uno está manejando el negocio, hay ciertas cosas que uno no se da cuenta, porque está en el teje de maneje diario, pero está en cosas muy puntuales y no ve el universo, como quien dice, el negocio en un todo. Eso nos ha pasado a nosotros, que al ver el todo, se han tenido muy buenas ideas y cómo implementarlas. Es muy interesante la relación que se puede tener familiar si se lleva de acuerdo a las reglas y el respeto de una junta directiva, porque ahí no se toma nada en lo personal,
y no se hace ningún tipo de comentario personal. Todo va en beneficio de la empresa. ¿Cuáles consideras que son estas reglas o cuáles consideras estas reglas que más que consideras que les han ayudado? Por ejemplo, una que acabas de mencionar es nada personal. ¿Cuál otra regla consideras que funciona muy bien en las juntas directivas? Bueno, el tener alguien que tenga mucha experiencia, que esté de mediador, y un presidente de la junta directiva que tenga experiencia. Si no hay un presidente de la junta directiva, es bueno invertir a alguien que modere estas juntas directivas y que lleve las reglas que se han propuesto y que son de una junta directiva en orden. Es súper importante porque en estas juntas directivas no puede haber arrebatos o personalidades o este tipo de asuntos personales, sino que es directamente a puntos de agenda sobre la empresa. ¿Sí? Siempre hay puntos de discordia, pero se manejan en una forma muy profesional y moderada. ¿Qué pasa cuando no logran ponerse de acuerdo en algún tema? Está el asunto de votación, pero eso ya está preestablecido en la junta directiva, de acuerdo a cuántos votos se necesita para tener una mayoría. Puede ser una mayoría mínima o puede ser una mayoría mayor. Por ejemplo, en las juntas directivas se debería decidir o por lo menos establecer qué tipo de decisiones necesita una mayoría calificada. Por supuesto. Inversiones de cierto monto, todo tipo de decisiones que van a ser trascendentales para la empresa. Ya no necesita la mitad más uno, sino se necesitan ya se necesita 3/4, por así decirlo. Se puede 60%, depende de cómo está repartida el número de acciones, ¿verdad? Eso también ayuda a la hora que se tome la decisión para que la responsabilidad sea compartida, ¿verdad? Porque en chapín coloquial, la metida de pata, si fuese del gerente sin tomar en cuenta a la junta directiva, puede costarle el trabajo y su posición. Pero aquí como son decisiones compartidas, pues todo el mundo tiene la responsabilidad de cómo se desencadena la situación y si fue una buena decisión o una mala decisión. Además, al poder compartir la idea, se mira los pros y contras de las decisiones. Como tú decías, tienen una visión más integral porque hay diferentes puntos de vista para ver un problema. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos gente de diferentes, tenemos un abogado, tenemos diferentes profesiones. Profesiones o ¿Y edades? aptitudes también, tenemos de diferentes edades. Ahí inclusive cuando se puede tener en las juntas directivas un suplente que puede llegar a la junta directiva, puede opinar pero no tiene voto, que eso es muy importante. Y especialmente pueden haber invitados a las juntas directivas cuando hay un tema que no todo el mundo sabe de él o puede manejar. Que podría ser un tema muy específico que no es necesario durante todo un año, por así decirlo, porque me imagino que las juntas directivas son anuales, son por año. No. No, a ver. No. Dependiendo cómo esté el asunto de la empresa, pueden ser trimestrales o inclusive bimensuales al principio. Okay. Sí, perdón, tal vez no me expliqué bien. La duración en el puesto. En el puesto. Es esa votación cada año. Esa votación cada año. Año. Y se pueden reelegir. Se pueden reelegir. Dependiendo de las reglas que se hayan establecido. Claro, y entonces ahí viene el tema de la periodicidad que se reúnen.
Sí, hay que tener mucha disciplina. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cualquier persona que llegue a la junta directiva 15 minutos más tarde o más, ya no tiene derecho de voto. Y hay para tomar una decisión hay un quórum mínimo si no llegan los otros participantes de la junta directiva, ¿verdad? Hay que tener un muy buen secretario. Nosotros, gracias a Dios, tenemos uno muy bueno, donde pasan los sucesos de la junta anterior y los puntos que se van a discutir en la próxima junta, ¿verdad? Es una situación ordenada que normalmente en las empresas familiares no se acostumbra. En especial este tema de la disciplina para reunirse, porque siempre van a surgir otros compromisos u otras cosas y tener la disciplina de agendar y reservar ese tiempo. Es prioridad, tendría que ser prioridad. Y tiene que haber un consenso con anticipación para una fecha. Y recuérdense que el que no llegue, no vota. Y después no hay derecho de, podríamos decir, alegata, ¿verdad? Entonces, es ¿cómo se llama? Un instrumento muy beneficioso para las empresas, especialmente cuando el socio fundador deja de estar. Y en este tema de las juntas directivas, ¿el socio fundador es parte de estas juntas directivas? Si él quiere. Yo aconsejo que esté. O al menos en lo que se encaminan, diríamos. Sí, digamos, el socio fundador puede tener voto o no puede tener voto. Él solo puede estar de oyente, ¿verdad? Opinar, pero no votar. O puede opinar y votar. Eso lo tienen que decidir entre la familia y realmente el que lo va a decidir al final de cuentas es el socio fundador. Es el mismo, y lo importante es mantener esa disciplina, tener reglas muy claras desde el inicio. Clarísimas. Y las reglas, y cuando también hablar de las reglas de la propia junta directiva. Exactamente. Hay un ¿cómo se llama? Podríamos decir que hay ciertas reglas generales que nosotros tenemos que fueron traídas por la persona que nos asesoró. Digamos, eso de la puntualidad, de no tomar las cosas personales, o sea, no hablar en lo personal y hablar de los otros miembros de la junta directiva si no es dedicado al negocio. ¿Sí? Me imagino tener una agenda. Por supuesto. Los tiempos que se dedican no son juntas directivas interminables. No, tienen una junta directiva no puede pasar de 2 horas, porque normalmente la persona no tiene la capacidad de poderse concentrar más de 2 horas. Ya después empieza a divagar la persona, ¿sí? Y si se hacen de más de 2 horas, ya la persona la mayoría de gente tiene que hacer, tiene que otro trabajo. Entonces 2 horas es bastante tiempo, no solo la ida y la regresada, sino las 2 horas de participar en la junta directiva. También tiene que haber una remuneración por acudir a la junta directiva. No se vale, como eres de la familia, se le trata como un profesional. Así es, como un profesional. Sea quien sea, el que llegue, eso sí, el que llega tarde no recibe su remuneración tampoco. No. Es parte de la disciplina de la junta directiva. Bueno, nosotros somos chapines, tenemos que tratar de llegar a tiempo. Pero es parte de poner los incentivos correctos. Correcto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuáles han sido algunas de las cosas que consideras que tienen las desventajas de tener una junta directiva, pero que supongo, y debe ser así, supongo, superan las ventajas a las desventajas, pero diríamos, bueno, esto es parte de tener juntas directivas, como
es parte del crecimiento. Entonces, cuando regresemos del corte, veamos cuáles son algunas contras que has visto que hay en tener juntas directivas. Dolores de crecimiento. Vamos al corte y regresamos. Y ahora ya puedes encontrar todos los programas en los podcasts. Si tú escuchas podcasts, Libercast, debes suscribirte a Libercast, ya que ahí vas a encontrar todos los podcasts de Libertópolis. Suscríbete, dale play y también dale 5 estrellas. Así que busca nuestros podcasts busca en tu aplicación, entras a buscar, le das Libercast y ahí te suscribes en nuestros podcasts de Libercast. Estamos platicando con nuestro invitado respecto a las juntas directivas. ¿Cuáles son? Hemos hablado de los beneficios que tiene, de algunas de las características o generalidades que debería tener una junta directiva para funcionar bien, pero parte de tener una junta directiva pues tiene otras implicaciones. ¿Cuáles son esas que deberíamos tomar en cuenta, saber que van a suceder, pero que no necesariamente, no asustarnos si hay algunos contras que encontramos en juntas directivas? Sí, cuando la empresa es manejada por el fundador o uno de sus hijos, la toma de decisiones, como lo habíamos dicho, es inmediata o consensuada solo con un par de personas en la empresa. Muchas de las decisiones que normalmente se tomaban así rápidamente, dependiendo la contundencia de las decisiones, toma una o dos juntas directivas para que se lleven a cabo. O sea, el sentido de urgencia que había antes, que era instantáneo, ahora se toma más tiempo. También la gerencia, que estaba acostumbrada a tomar las decisiones cuasi instantáneamente, tiene que tener el carácter y la paciencia de explicar el por qué se tomaría esta XY decisión. Y a veces en las juntas directivas, como no están en el giro del negocio, no se entiende, entonces tienen que ser muy explícitos. Y la persona que está explicando tiene que tener una gran paciencia para poder explicar esa situación y tiene que tener el don de la palabra para poderla explicar y no perder la paciencia en muchos de los casos. Eso es importantísimo y tiene que ver mucho también con la personalidad del gerente. Que esté manejando la empresa o la oposición que esté el gerente en cuanto a la familia. Es una situación muy delicada. Estamos hablando también de otras situaciones, ¿verdad? Que pueden ser negativas, ¿verdad? La otra situación negativa es cuando viene la situación de la división de la plata, los pagos de dividendos, ¿verdad? Eso es muy importante porque en todas las familias hay personas que tienen más necesidad y otras que tienen menos necesidad, pero siempre el objetivo tiene que ser el bienestar de la empresa, no de los socios. Por supuesto, si no hay empresa, no van a haber dividendos. Entonces, tiene que haber una gente muy profesional para explicar las inversiones, la repartición de dividendos, que si va a haber, que no va a haber, que cuánto va a haber. Eso es muy, muy, muy importante, porque eso puede matar el flujo de caja de una empresa si no es manejado adecuadamente.
Y es ahí donde hablabas del tema de por qué tener a un experto cuando es necesario o a un invitado que esté en la junta directiva cuando se van a tomar decisiones de tipo financiero. Exacto. Que les ayude a tener otra visión de lo que están haciendo. Exactamente. Una visión más clara, de acuerdo a la experiencia y a su conocimiento. Es importantísimo, ¿verdad? Y aceptar que uno no sabe. Y probablemente a veces sí sabe, pero no tiene otro punto de vista, que es importantísimo. En estas juntas directivas se establece que hayan personas de la familia y externos. ¿Cuáles son las proporciones que consideras tú más aconsejables? Vamos a suponer la mitad de familia o el 80% familia y el 20% de externos o menos. ¿Cuál consideras que es la proporción ideal? Yo no considero que hay proporción ideal o no. Lo que pasa es la situación del conocimiento que tenga cada miembro de la familia. Porque si la persona no tiene ningún conocimiento sobre el giro del negocio, ella va a estar como de estudiante, esta persona, ¿sí? O él, para que después no digan que... o él. Entonces, ahí sí es bueno traer gente de afuera permanentemente para que todas las personas empiecen a empaparse sobre el giro de la empresa y cómo están las situaciones financieras, contables de la empresa, que es importante, y cómo se mueven los productos, y cómo están los mercados, y este tipo de situaciones, ¿verdad? La otra cosa que es muy importante es que la junta directiva no hace, en inglés lo sé, es micromanagement. Okay. No está en el día a día. No está en el día a día y no se pretende que la junta directiva esté en el día a día, porque automáticamente si los de la junta directiva, y está prohibido, se meten al día a día, probablemente el gerente general le dará las gracias rápidamente, ¿verdad? La otra cosa es que la junta directiva tiene expresamente prohibido comunicarse con cualquier persona en la empresa que no sea estrictamente el gerente general. Antes, cuando estaba el fundador podía llamar a quien quisiera en la empresa. Eso es estrictamente prohibido en una junta directiva. Claro, no puede alguien de la junta directiva llamar al contador para que le dé los estados financieros. Correcto. Por hablar de Por ejemplo, correcto. Esa es la disciplina que se tiene, y es respetar los puestos de la junta directiva y de la empresa. Ahora, ¿qué decisiones sí puede tomar el gerente? Porque parecería, bueno, si el gerente ya no puede tomar decisiones unilaterales, porque ahora tiene que reportarle a una junta directiva, ¿cómo no hacer que el gerente diga, bueno, pues ahora ya no puedo hacer nada? Es que eso está también preestablecido en la junta directiva, depende del giro del negocio. Puede ser por monto de inversión, puede ser por nuevos negocios, si es por líneas de negocio, por artículo que se quiera comprar o entrar. Eso tiene que estar preestablecido cuando se forma la junta directiva, ¿verdad? Y Sí. esto también ayuda al gerente a ser también ágil en las decisiones que sí puede tomar y tener un orden. Exactamente. Lo que pasa es que ahora el gerente tiene que pensar en su junta directiva, cómo va a exponer su proyecto o su inversión, que antes no la tenía que realmente exponer porque la tenía bien clara en la cabeza, en la de él, pero no en la junta directiva. Entonces es muy importante porque
ayuda también al gerente al expresar sus ideas, las tiene que ordenar. Entonces lo hace más claro, inclusive para él mismo. ¿Es común o se da o que hayan juntas extraordinarias? Sí hay, en caso de emergencia se puede convocar a una junta de emergencia o extraordinaria, depende de los casos que puedan pasar. ¿Quién la convoca? Cualquiera de los miembros de la junta directiva. Y obviamente el gerente de la empresa, por supuesto. Me imagino que en estas juntas extraordinarias lo que se hace es tratar el tema por el cual fueron convocados. Por supuesto. No es no lo que se trató en los puntos de la junta anterior. Es cuando se hace una junta extraordinaria es para tocar el tema en sí, por la cual se está convocando la junta extraordinaria. Y ya con esto pues ya se toman las decisiones que haya que tomar. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando con respecto a si vale la pena pasar por esta etapa de tener una junta directiva? Porque obviamente si estoy acostumbrado a tomar decisiones y que ahora le tenga que explicar a la junta directiva por qué estoy haciendo lo que hago o si me van a aprobar lo que estoy haciendo. Yo lo veo como una inversión, no un gasto. Uno. 2, es un ahorro de problemas familiares al futuro, ¿verdad? Es darle la oportunidad a todos los socios que estén participando y que tengan la información del negocio. Inclusive, hay empresas familiares que tienen socios que no son familiares. Entonces, ahí la junta directiva es forzosa. Es forzosa. Porque hay gente que no es de la familia, pero son socios, ¿verdad? Y hay muchas empresas familiares que tienen que salir a asociarse afuera con gente que no es de la familia, ya sea para crecer o para inversión o no sé qué otras situaciones. Entonces, ahí sí es forzosa. Entonces, el orden, hacer de caso como si hubiera una persona que no fuera parte de la familia, es ideal para poder estar reportando lo que pasa en la empresa. Es ideal. Es ideal y por lo general, y platicábamos con Chepe en otros programas, que muchas veces no se ven a las empresas de amigos como también empresas familiares, que hay personas que se unen, que son amigos y cada uno tiene una familia. Correcto. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Correcto, ahí está. Digamos, por ejemplo, si digamos uno de los socios de segunda línea muere, ya está preestablecido quiénes serían los sucesores de las acciones y como quién precediría la representación en la junta directiva. Todas esas cosas están ya preestablecidas y reglamentadas, que eso es muy bueno y que ahorra dolores de cabeza, pero tremendos. Así que vale la pena hacer ese ejercicio, tenerlo, y como tú dijiste en algún momento, fuera de micrófonos, todo por escrito. Todo por escrito. Por supuesto que está todo por escrito, inclusive todas las decisiones que se tomen en junta directiva, hay un secretario que lo pone por escrito. Y uno puede ir atrás y ver lo que se puso por escrito, y no es que yo dije o él dijo, ahí está escrito. Eso es importantísimo para que no hayan malos entendidos en el futuro. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos ayudado y como dijiste al finalizar, verlo como una inversión y un ahorro de problemas a futuro. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. A ti. Que tengan una excelente noche, muchas gracias por habernos acompañado, que nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios la próxima semana. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis.
Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.